Bienvenidos a un nuevo video, esperando que se encuentren muy bien en sus hogares. Les saluda Steven Cruz, representante de la sala 7. En el video de hoy, mediante los métodos Gauss-Jordan y Gauss, resolveremos un sistema de ecuaciones en Excel en forma de matrices. Pues bien, cabe recalcar que el método de Gauss-Jordan y Gauss son métodos algebraicos. De igual manera, para empezar, tenemos nuestro sistema de ecuaciones con sus incógnitas, con sus coeficientes y de igual manera con sus términos independientes. Pues bien, para empezar, vamos a ir colocando cada coeficiente en la matriz principal. ¿Ok? Empezamos por ejemplo, en 3, en el primer renglón, al lado -1. Algo muy importante para no olvidarnos, cabe recalcar que en cada letra donde no haya un número, pues debemos dar por entendido que existe un 1 ahí. En el siguiente es el 4, el siguiente 2 positivo y como término independiente el 5. En el segundo renglón empezamos con -4, con el 3, con un -1, con un 4 positivo y como término independiente un 7. En el tercer renglón empezamos con un 1, al lado otro 1, al lado un -5, al lado un 1 positivo y como término independiente 0. Abajo empezamos con un 4 positivo, con un -3, con un 1, un -3 y como término independiente el 10. Pues bien, ¿cómo vamos a resolver mediante el método de Gauss-Jordan? Pues simplemente la diagonal principal, excluyendo a los términos independientes, vamos a trabajar solo con estos, vamos a fijarnos en la diagonal principal, que son el 3, el -5 y el -3. Esta diagonal principal va a tener que ser transformada en números 1. Y los números que se encuentran por debajo y por encima de la diagonal principal van a ser transformados en 0. ¿Ya? Y obviamente los términos independientes van a ser los números resultantes para reemplazar y que nos dé la respuesta sea igualada al número que corresponde. Pues bien, debemos igual recalcar que vamos a trabajar por el método de Gauss-Jordan, se trabaja por columnas, ¿ok? Y siempre vamos a estar enfocados en la diagonal principal, que van a ser los números 1. Y los números 1 van a ser llamados pivotes, ¿ok? Pues bien, como lo que dije, vamos a trabajar en este método, se trabaja por columnas. Vamos a empezar con la primera. ¿Y qué es lo que queremos? Que el 3 se transforme en un 1. Por lo que vamos a dar la orden de que el 3 sea dividido para ese mismo número y que cabe recalcar que ya nos da un 1. Sin embargo, cabe recalcar e informar que se va a aumentar el símbolo de dólar. ¿Y para qué es esto? Esto sirve para que se mantenga el resultado y no se pueda cambiar y de igual manera sirva para copiar. Entonces, este es como una especie de bloqueo para que no podamos cambiar este número. Damos igual y nos da 1. Ahora el 4, que es el segundo término, queremos que se transforme en un 0. Por lo que vamos a decir que este número sea restado para el mismo número y multiplicado para el pivote. ¿Y qué es lo que debemos tomar en cuenta? Que de igual manera vamos a celiarlo con la tecla con el símbolo de dólar y nos da 0. Pues bien, continuando con el tercer renglón, vamos a hacer lo mismo.
colocamos el igual, damos la orden de que el mismo número sea estado para el mismo número, obviamente colocando el símbolo de dólar para que se mantenga y esto multiplicado por el pivote. Nos da lo mismo y abajo para el cuarto renglón vamos a hacer lo mismo. ¿Ok? Damos el signo de igual de que el mismo sea restado para el mismo y multiplicado por el pivote y no olvidemos colocar el símbolo de dólar. Pues bien, una vez que ya tenemos ahí, simplemente vamos a arrastrar al mismo número de columnas y los números se copiarán. ¿Ok? Pues bien, ahora lo que yo quiero es transformar la segunda columna. Sin embargo, vamos a trabajar desde la primera columna. ¿Se puede? Por supuesto. Pues bien, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a dar la nueva orden es que nos vamos a concentrar en la primera columna, pero vamos a trabajar en la primera columna, pero vamos a estar concentrados en la segunda columna, en transformar el primer renglón en 0, el segundo renglón en 1 y los dos de abajo en 0. Pues bien, ¿qué vamos a dar la orden aquí? Que el renglón, que el renglón 0 va a ser dividido a la casilla que queremos que se transforme y ya van a ver, una vez que es igual, de igual manera seleccionemos y estiremos, estarán los resultados ahí. Pues bien, ahora este 0 se va a transformar en el renglón pivote. ¿Listo? Porque estamos trabajando en la fila donde se va a transformar en 1. Ahora, de igual manera, algo que no debemos olvidar es seleccionar y colocar el símbolo de dólar. Ahora bien, la nueva orden para los números restantes, por ejemplo, en el primer renglón, vamos a colocar que el primer cuadro menos el segundo, que es donde queremos que se transforme en 0, y eso multiplicado por el pivote. Y de igual manera, colocamos el símbolo de dólar para sellar el bloqueo. ¿Ya? Realizamos el mismo proceso en los demás. El renglón 1 menos el renglón que quiero que se transforme en 0 y eso multiplicado por el pivote. Y de igual manera colocamos el sellado. Listo. En el cuarto renglón realizamos lo mismo. Igual. El anterior renglón, el anterior cuarto renglón menos el que quiero que se transforme en 0 y eso multiplicado por el pivote. Y de igual manera no olvidemos marcar con el símbolo de dólar. ¿Listo? Ya. Ahora seleccionamos y de igual manera lo estiramos al número de columnas que tenemos. Y vemos que ya se han transformado. De igual manera podemos ver que, por ejemplo, ya se transformó el anterior 1 y de igual manera se transformó ya un 0, por lo que nos facilita un poco más el trabajo. Pues bien, ahora nos vamos hacia el cuarto renglón y vamos a realizar el mismo proceso. ¿Listo? Ahora, de igual manera, nos vamos a enfocar en la primera columna, pero tomando en cuenta que necesitamos transformar la tercera columna. Vamos a trabajar con la primera columna, pero necesitamos transformar la tercera columna, específicamente 0, 0, 1, 0. O sea, vamos al tercer renglón. Pues bien, vamos a realizar casi el mismo proceso, tomando en cuenta que vamos a decir que el el anterior tercer renglón dividido para el renglón que necesito que se haga uno y no olvidemos en poner el sellado con el símbolo de dólar. Pues bien,
Ya tenemos y ahora nos vamos a enfocar en que este 0 va a ser el pivote en esta matriz. Pues bien, ahora de igual manera nos dirigimos hacia el primer renglón y ponemos la ecuación, que va a ser la misma. El anterior primer renglón menos el renglón que quiero que ahora se haga 0 y eso multiplicado por el pivote. De igual manera, lo sellamos, baja, vamos al segundo, el segundo renglón menos el renglón que quiero que se convierta en 0 y eso multiplicado por el pivote. De igual manera lo sellamos, tomarlo muy en cuenta para que no se nos pase por alto. Vamos hacia el cuarto renglón donde damos la misma orden. El cuarto renglón menos el que quiero que se transforme en 0 multiplicado por el pivote. Y eso de igual manera lo sellamos. Ahora bien, esto de igual lo estiramos y ya nos da la tercera columna con los datos que queríamos. Ya, ok. Pues para resolver la cuarta matriz, vamos a realizar el mismo proceso. Por si aún no le entienden el truco básicamente del juego, de este método, básicamente es que al colocar el símbolo de dólar, pues estamos diciendo que esa misma orden se repita para todos, pero solo en esa orden. Por eso es que al no colocar, por ejemplo, en E28, esta va a cambiar, pero G28 no va a cambiar para toda esta fila. ¿Listo? En este caso, si nos damos cuenta, cambia a F28 dividido para G28, no cambia. En cambio aquí, igual cambia el otro, pero G28 se mantiene. Y esa es la orden que se repite. Y por eso es que cambian los demás. Pues bien, ahora vamos con la cuarta matriz. ¿Y qué es lo que necesitamos? Vamos a realizar el mismo proceso. Necesitamos que nos vamos de igual manera, vamos a trabajar en la primera columna, pero enfocándonos que necesitamos transformar la cuarta columna. A pesar de que ya nos da el 1, sin embargo, necesitamos transformar los demás números a ceros. Pues bien, vamos a dar la orden de que el cuarto renglón sea dividido para el que queremos que se transforme en 1 a pesar de que ya está. ¿Listo? Y sin olvidar que necesitamos colocarle el símbolo de dólar para que ese recuadro no cambie. Pues bien, en los de arriba vamos a dar la orden de que el primer renglón sea menos el que quiero que se transforme en 0 y eso multiplicado por el pivote que en este caso está ahora en el cuarto renglón. De igual manera, no se olviden de colocar el signo de dólar y listo. Vamos al segundo renglón, vamos a colocar el segundo renglón menos el que quiero que se transforme en 0 y eso multiplicado por el pivote. Colocamos el símbolo de dólar. A continuación nos pasamos hacia el tercer renglón y damos 0 menos el que quiero que se transforme ahora en 0 y eso multiplicado por el pivote. Colocamos el símbolo de dólar y listo. Y ahora simplemente expandemos. Existe un error, pero básicamente es que está en 4 en vez del símbolo de dólar. Listo. Colijamos esto. Podemos notar que aquí se puso el 4 en vez del símbolo de dólar. Listo. Seleccionamos y lo expandimos. Y listo. Error corregido y tenemos la diagonal principal con unos
y los números que están por encima y por debajo de la diagonal principal con ceros. Repito, obviamente excluyendo los términos independientes. Y pues bien, ya tenemos los resultados y podemos directamente colocarlos. Listo, aquí generamos una tablita. Listo, aquí ponemos la incógnita. Colocamos las variables que en este caso teníamos, que son la doble. Vamos a decir que 3 multiplicado por W, que en este caso es este renglón, más esto multiplicado por X más 4 multiplicado por Y más 2 y esto multiplicado por Z. Y como resultado podemos darnos cuenta que nos da 5 y satisface a la primera ecuación. Y lo mismo va a suceder con las demás. Pues bien, ahora con lo que vamos a trabajar va a ser con el método de Gauss. Pues bien, ahora para empezar por el método de Gauss, vamos a usar el mismo sistema de ecuaciones, por lo cual ya está colocado como la anterior vez los coeficientes de las incógnitas, que en este caso son W, X, Y y Z, y de igual manera los términos independientes, que en este caso son 5, menos 7, 0 y 10. Pues bien, ¿cuál es el objetivo en cambio del método de Gauss? Que la diagonal principal se transforme en 1 y los números únicamente por debajo de la diagonal sean transformados en ceros. Los de arriba no importan, únicamente los de abajo, por debajo de la diagonal principal, van a ser transformados en ceros. Y pues para eso ya tenemos la experiencia, básicamente vamos a repetir lo mismo. En este caso vamos a dar la orden de que el renglón 1 dividido para el renglón que quiero que sea en 1, que en este caso va a ser el mismo. ¿Listo? Y no olvidemos colocar el símbolo de dólar para que la ecuación no cambie en las demás órdenes. En la segunda, el 1 va a quedar de referencia como el pivote. En la ecuación 2, vamos a dar el igual de que el renglón 2 sea menos el renglón que quiero que se transforme en 0 y eso multiplicado por el pivote. ¿Listo? De igual manera, le damos al símbolo de dólar para que la ecuación no cambie después y se respete ese número en específico en las demás ecuaciones. Pues bien, continuamos con el renglón 3 y decimos lo mismo. El tercer renglón menos el renglón que quiero que se transforme en 1, que es el mismo, y eso multiplicado por el pivote. Lo colocamos el símbolo de dólar y tenemos la respuesta. Ahora en el cuarto renglón el mismo procedimiento. El cuarto renglón menos el que quiero que se transforme en 0, que es el mismo, y eso multiplicado por 1. De igual manera colocamos el símbolo de dólar y listo. Seleccionamos y aplazamos al mismo número de columnas y tenemos la primera lista. En el segundo, ¿qué es lo que pasa? Vamos a dar al primer renglón que la orden de que como ya tenemos el 1 y los demás números de la misma fila no importan, se va a quedar igual. Vamos a empezar a trabajar desde desde el segundo renglón, la segunda fila, diciendo que
el renglón, el segundo renglón dividido para el que quiero que se haga 1 y eso colocado el símbolo de dólar. Listo. Y ahora el 0 va a ser el pivote. Y vamos a trabajar únicamente con las de abajo del pivote. ¿Listo? Y ese proceso se va a repetir. En este caso le damos que la orden de el renglón, el tercer renglón, menos el renglón que quiero que se transforme en 0 y eso multiplicado por el pivote. De igual manera le damos símbolo de dólar y listo. En el cuarto renglón, el mismo proceso. El cuarto renglón menos el que quiero que se transforme en 0 y eso multiplicado por el pivote. ¿Listo? Colocamos el sellado con símbolo de dólar y lo aplazamos. A diferencia del anterior, el primero ya no cambia. Si pasamos al tercero, el segundo ya no va a cambiar y los únicos que van a cambiar van a ser el tercero y el cuarto. Así que copiamos igual la primera fila, la segunda fila igual copiamos tal cual y empezamos desde la tercera con la orden de el tercer renglón dividido para el renglón que quiero que se convierta en 1. Y eso sellado con el símbolo de dólar. ¿Listo? Y para abajo realizamos la misma operación. El cuarto renglón menos el renglón que quiero que se haga 0, aunque en este caso ya está 0, pero de igual manera para que se compruebe que estamos yendo por buen camino. Y esto multiplicado por el renglón por el pivote. Colocamos el símbolo de dólar y listo. Y esto lo aplazamos. Pues bien, en este caso ya tenemos un 1 en el cuarto renglón. Sin embargo, no siempre va a ocurrir. En este caso pasó una excepción. Pero podemos comprobar que de igual manera nos daría lo mismo. Como estos renglones ya tienen su 1 en su columna principal y los ceros debajo de la diagonal principal, los copiamos tal cual. Y en el último simplemente le damos la orden de que el cuarto renglón sea dividido para el renglón que quiero que se haga 1 y eso sellado con símbolo de dólar. Listo. Seleccionamos y lo aplazamos. Y nos da exactamente lo mismo. Listo, solo es para recalcar que nos va a dar lo mismo. Pues bien, para ahora obtener la incógnita, vamos a hacer un proceso, una ecuación que siempre se debe mantener en cuenta. En este caso nos podemos dar cuenta que en la matriz final nos dice que 0 menos 0 menos 0 y menos 1 nos da un igual a 3, por lo cual aquí no tenemos ningún problema y copiamos tal cual. En la tercera fila nos dice que 0 menos 1 y menos 0.51 es igual a 0.14. Por lo cual, en esta parte decimos que esta celda, pongamos el igual, que esta celda menos la de al lado multiplicada por, en este caso, que sería z, 3 nos da un igual de 100, de 1 menos 1.38.
Arriba realizamos un proceso igual, idéntico. 0 más 1 más 2.6 más 4 nos da un igual de menos 0.2. En esta decimos que 0.2 menos 4, 4 está ocupando la parte de z, por lo cual va a ser multiplicado por z. Esto menos 2.6 y 2.6 está ocupando la columna de y esta, por lo tanto va a estar 2.6 multiplicado por y. Nos da un igual de menos 8.59 y vamos con la última que nos dice que 1 es más 0.3 más 1.3 más 0.6 y nos da un igual de 1.6. Por lo que decimos lo mismo, que 1.6 menos donde ocupa la posición de z, lo multiplicamos por z, menos 1.3 que ocupa la posición de y, por lo cual multiplicamos por y, menos 0.3 que ocupa la posición de x y por lo tanto multiplicamos por x. Y eso nos da un igual de 1 menos 1.34. Podemos darnos cuenta que de igual manera es el valor similar al del anterior, al que aplicamos en el método de Gauss-Jordan. Y para la comprobación, pues de igual manera reemplazamos. ¿Qué vamos a decir en este caso? Vamos a decir que vamos a trabajar con la tercera ecuación, que nos dice que 1, a ver, coloquémosle el igual, dice que 1 por esto es igual a más 1 multiplicado por x más menos 5 multiplicado por y eso más 1 queda multiplicado por 3. Pues bien, este valor se lo realizó así. ¿Por qué? Por un fallo de código. Sin embargo, podemos interpretar que esto es 0. No es que está mal. Esta respuesta que le da es 0, pero con códigos. ¿Listo? Por si les queda alguna duda, de igual manera lo vamos a realizar con los demás. En este caso vamos a hacer con el 4, con el 1, el 2 y el 4, para que no exista ninguna duda. Tenemos el igual que esto multiplicado por W más 1 multiplicado por X más 4 multiplicado por Y más 2 multiplicado por Z. Nos da 5 y de igual manera, déjenme lo quito, bajamos de igual manera, repetimos el mismo proceso con los demás. ¿Listo? A ver, quedaría igual a esta cifra multiplicada por W más 3 multiplicada por X más 1 multiplicada por, aquí existe un error, por X multiplicada por y más 4 multiplicado por 3. Listo, nos da menos 7 y de igual manera ocurrirá al final. 4 multiplicada por W más
3 multiplicada por x más 1 multiplicada por y más 3 multiplicada por z. ¿Ok? Y nos da el mismo valor. Por lo que, como vuelvo y repito, este valor se consideraría como 0, pero en forma de código. Y los demás coinciden correctamente. Y esto es todo por el video de hoy. Cualquier inconveniente, cualquier duda, háganmelo saber en los comentarios. Tengan un buen día.